Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la comunidad contigo, al tiempo devocional de hoy. Después de un pequeño receso durante este feriado que estuvimos de campamento con la iglesia en los Yungas, estamos de vuelta con estos espacios devocionales y vamos a orar como siempre para pedir la guía de nuestro Padre Celestial en este tiempo devocional. Oremos. Papá Celestial, te damos gracias, Señor, por el feriado que nos has permitido tener en familia, con la iglesia. Y te pedimos, Señor, que ahora tú nos guíes también en el tiempo devocional que vamos a tener hoy. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de hacer esta breve pausa en la comunidad contigo durante el campamento de la iglesia, en los devocionales que hemos estado viendo conmigo en el Evangelio según Mateo, vimos algunos milagros. Hemos estado viendo la segunda sección del Evangelio según Mateo, donde Mateo nos ha estado mostrando la realidad de que el reino de los cielos se haya acercado. Y nos ha estado mostrando esto a través de distintos milagros. Y hemos visto el milagro de la sanidad de un leproso, seguido del milagro de la sanidad del criado de un centurión romano. Y en esta sección entonces les decía que Mateo nos está mostrando la realidad del reino, y hoy vamos a ver el milagro de la sanidad de la suegra de Pedro y también el milagro de muchos otros al atardecer. Entonces acompáñenme a leer en sus Biblias, por favor, Mateo capítulo 8, y vamos a ver los versos del 14 al 17. Mateo capítulo 8, los versos del 14 al 17. La palabra de Dios dice así: Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de éste, que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Estas sanidades y expulsiones de demonios son señales del acercamiento del reino de los cielos, acá en el Evangelio según Mateo, y señales no solo del acercamiento del reino, sino de la llegada del rey. Y así como Isaías dijo acerca de la llegada del reino, entonces los ojos de los cielos, de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Eso está en Isaías capítulo 35. Estas eran las señales de la llegada del Mesías, de la llegada del Rey, del acercamiento del reino de los cielos. Y en esta ocasión son sanados entonces la suegra de Pedro, que estaba en cama con fiebre, y posteriormente muchos otros enfermos, y además muchos endemoniados que fueron liberados. Como hemos estado observando ya en milagros anteriores, el acercamiento del reino está marcado por la gran compasión del Rey, la gran compasión de Jesús para con los necesitados. En este caso, la compasión del Rey lleva a Jesús a acercarse a la suegra de Pedro y a tocar su mano y sanarla. Y la compasión que llevó a Jesús a sanar a la suegra de Pedro también lo lleva a sanar, dice, a todos los que trajeron ante él aquel atardecer en Capernaum. Y de todas estas personas que fueron sanadas, pensemos por un momento específicamente en la suegra de Pedro. Y no en la sanidad misma, sino pensemos por un momento en lo que ella hizo, según este pasaje. ¿Qué es lo que ella hizo después de ser sanada? Mateo nos dice que ella, después de ser sanada, dice, ella se levantó y le servía. Esto está en el verso 15. Si el reino de Dios verdaderamente se ha acercado, y si el Rey Jesús verdaderamente ha llegado, entonces el servicio en agradecimiento y la adoración en agradecimiento es algo que naturalmente debe darse en aquellos que por gracia hemos sido bendecidos con la llegada del Rey Jesús. La suegra de Pedro es el ejemplo entonces de una persona que es bendecida por la llegada del reino, por la llegada del Rey, y ella responde sirviéndole en agradecimiento. Ahora bien, lo interesante de este relato es que la suegra de Pedro no es la única que está sirviendo en este pasaje, sino que vemos al rey mismo
sirviendo al prójimo. El acercamiento del reino de los cielos implica la llegada de un rey que es siervo. Mateo identifica el ministerio de sanidad y expulsión de demonios de Jesús, específicamente en este pasaje, con la llegada del siervo sufriente anunciado por el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo en Isaías capítulo 53:4, hablando del siervo de Jehová, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Mateo dice que aquel atardecer en Capernaum, al Jesús sanar a la suegra de Pedro y a todos aquellos enfermos y endemoniados que fueron traídos ante Él, esta escritura se cumplió. Jesús es el siervo de Jehová que lleva las enfermedades y los dolores del pueblo. Pero según Isaías, el siervo no solo vino para tener un ministerio de sanidad y liberación mientras estaba en esta tierra, sino que el siervo sufriente vino para entregar su vida por los pecadores, muriendo en lugar de ellos. Esto es lo que dice Isaías capítulo 53, verso 5, acerca del siervo. Dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Esa fue la misión del siervo: ser ofrecido como sacrificio por el pecado de la humanidad, siendo Él nuestro sustituto. Ahora, ¿qué significa todo esto para nuestras vidas? El acercamiento del reino implica servicio, decíamos. Y este servicio se ve en dos direcciones. La primera dirección de este servicio es que Jesús vino para servir. El siervo de Jehová entregó su vida en la cruz por nuestros pecados. Fue nuestro sustituto para que nosotros, al creer en Él, seamos perdonados del pecado. Entonces necesitamos responder a este servicio de Jesús, del siervo sufriente, responder en fe, creyendo en el siervo de Jehová, confiando 100% en Él y en lo que Él hizo por nosotros. Y la segunda dirección de este servicio es nosotros, los redimidos, sirviendo al Rey que nos rescató. Una vida de servicio al Rey es la consecuencia natural de haber sido bendecidos por Él. Él nos bendijo con salvación, entregó su vida como sacrificio por nuestros pecados en la cruz. Él nos rescató, nos redimió con su sangre. Y entonces, en agradecimiento, nosotros los que creemos en Él, su pueblo redimido, entregamos nuestras vidas como sacrificio vivo, como sacrificio y ofrenda de servicio y adoración al Rey, con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos. Este servicio se ve reflejado al glorificar a Dios en nuestra vocación, al adorarle con la manera en la que vivimos, al servirle en nuestro lugar de trabajo, al adorarle con la manera en la que servimos al prójimo, al usar los dones y habilidades que Dios nos ha dado para edificar la iglesia y glorificar el nombre de Dios y expandir el reino a los confines de la tierra. El reino de los cielos es un reino de servicio, es un reino de siervos. El Rey mismo tomó la iniciativa y se hizo siervo, y trazó el camino para que nosotros sigamos sus pasos de servicio en esta tierra, mientras por la fe nos dirigimos hacia la consumación final del reino, cuando por la eternidad estemos ante su presencia, como dice Apocalipsis capítulo 22, verso 3, donde ya no habrá más maldición, donde el trono de Dios y el Cordero estará allí, y dice: y sus siervos le servirán. Entonces, sigamos los pasos de servicio de nuestro Rey, mientras caminamos hacia la consumación final de este servicio en la presencia de Dios y del Cordero. Vamos a terminar aquí orando. Papá Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú has mandado a tu Hijo Jesús para servir. Y gracias porque Jesús, en servicio, como el siervo sufriente, entregó su vida por nuestros pecados. Y gracias porque Él trazó el camino de servicio para nosotros, sus seguidores. Te pedimos que nos ayudes a entregar nuestras vidas como ofrendas y sacrificios vivos al servicio de ti, Señor, y de tu reino. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.